Muy buenos días, sé muy pero que muy bienvenido a este maravilloso podcast. El capítulo de hoy trata sobre el miedo y es que ¿cuántas veces has dejado de hacer algo por miedo? ¿Cuántas veces has dejado de hablar con alguien por miedo? ¿Cuántas veces has dejado de ponerte algo que te gusta por miedo? Seguramente algunos de vosotros os sintáis muy identificados con todas estas preguntas que os he hecho anteriormente y si este no es tu caso, enhorabuena, has aprendido de vivir con este miedo. Porque todos y todas en algún momento de nuestra vida hemos sentido este miedo a la incertidumbre, al rechazo, al ridículo, y es completamente normal. En muchas ocasiones dejamos de hacer cosas por el miedo al qué dirán, y en mi caso en particular, por ejemplo, yo he alargado la idea de este proyecto de podcast y de emprendimiento personal por el miedo al qué dirían, a qué me podrían decir mi círculo y mi entorno, pero ¿sabes qué? Que lo alargué durante muchos meses procrastinando y diciendo, bueno, sí, cuando sea el momento se hará, hasta que me harté. Pensé que no tenía ningún sentido alargarlo si verdaderamente era algo que me hacía ilusión. Y es que yo creo en mi proyecto y con eso me basta y me sobra para poder hacerlo. Con todo esto, lo que te quiero decir es que tienes que creer en ti mismo y en tus capacidades, porque nadie mejor que tú sabe lo que puedes hacer y hasta dónde puedes llegar. Y miedo vas a tener siempre. La cuestión es hacerlo a pesar del miedo. En mi trayectoria de vida, corta pero intensa, ya que tengo 28 años, el miedo ha estado presente siempre. Me fui a estudiar a Gerona, cagada de miedo. Me fui a vivir a Mallorca, cagadísima de miedo. Pero, ¿sabes qué? Lo hice. ¿Por qué? Porque creí en mí, en mis capacidades, y sabía que si no lo hacía, en algún momento me podía arrepentir. El miedo es algo natural, que tenemos todos los seres humanos, y nos pone en alerta, y eso está bien. Pero muchas veces este miedo lo tenemos que dejar a un lado. Armarnos de coraje y hacer lo que realmente queremos o necesitamos en ese momento. Muchas personas que tenemos un miedo latente, tenemos un detonante en nuestras vidas. Es decir, que tenemos algún momento en nuestra vida que ha sido la raíz de empezar a manifestar este miedo. En mi caso yo lo tengo muy identificado y si tú no lo sabes y te sientes identificado con todo lo anterior, pues igual la pregunta que te tienes que hacer es ¿de dónde viene este miedo, no? Mira, el miedo es algo que te va a acompañar posiblemente toda tu vida. Por eso es importante que seas tú quien lo domines y no él a ti. Quiero que quede claro que el miedo no es malo, pero en exceso sí, porque en muchísimas ocasiones lo que hace es limitarnos nuestra vida. Por eso estoy tan convencida que tenemos que ser capaces de dominarlo. Fíjate que antes he mencionado el coraje. Haciendo referencia al libro de Invicto de Marcos Vázquez, el coraje no es la ausencia de miedo, sino de hacerlo a pesar del miedo. Y creo que esta frase es vital y que nos la tenemos que grabar a fuego y que no se nos olvide. Mira, hace medio año, más o menos, se me puso delante la posibilidad de lo que ha sido el viaje de mi vida. En agosto del 2023 tuvo lugar la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, en Lisboa, donde se reúnen cientos de miles de jóvenes católicos de todo el mundo para tener diferentes encuentros con el Papa y celebrar nuestra fe. Mira, yo no quería ir, no conocía a nadie, yo nunca había hecho una experiencia de este tipo y yo estaba muerta de miedo. Finalmente, con mucho miedo e inseguridad, hice la inscripción, me apunté sin yo tener muy claro que iba a ir. Pero bueno, antes de zarpar para Lisboa, se hicieron diferentes encuentros con la diócesis de Mallorca, que era con la gente que yo me iba a ir. Y bueno, pues ahí el objetivo era darnos catequesis y saber un poco de qué iba el rollo y que nos íbamos a encontrar en Lisboa. Yo fui a ese primer encuentro acojonada. No te voy a engañar. Yo tenía un miedo terrible, me daba una vergüenza terrible todo, yo no conocía a nadie, encima no sabía ni dónde tenía que ir, encima me perdí, bueno. Un cuadro el llegar ahí. Yo llegué ahí, al seminario nuevo, no conocía a nadie y encima cuando entré vi que todo el mundo se conocía. Me quedé en un rinconcito, muy típico de mí, y vi como la gente se iba, saludando y hablando y todo el rollo. Una vez ahí empezaron las catequesis, nos empezaron a explicar cómo iba a ser la JMJ, qué íbamos a hacer. En las catequesis estas me tuve que relacionar con gente porque hicimos diferentes dinámicas. Conocí a gente encantadora, no te voy a engañar, pero bueno, después celebramos la misa y cuando acabó la misa hicimos una merendolita. Una merendola donde todo el mundo se conocía y yo seguía sola. Entonces, ¿qué pasó? Yo conocí ahí a un par de chicas que también iban solas.
Entonces yo me ajunté con ellas y estuvimos hablando, fue un poco incómodo, no te voy a engañar, porque las chavalas pues tampoco eran muy dadas a hablar, pues tú imagínate el cuadro, ¿no? Todo el mundo se conocía, yo ahí con esas dos randoms, bueno, en fin, pobres chicas, que luego muy majas. Pero que bueno, de repente una se tenía que ir porque tenía cosas que hacer y la otra me dijo que se iba al baño y hizo una pedazo de bomba de humo que yo no la volví a ver hasta el día que nos fuimos a Lisboa. Curioso, ¿verdad? Pues mira, sí, porque a mí me acabó de arreglar la tarde esa chica. Y yo me vuelvo a quedar sola. Entonces, yo seguía ahí en ese patio, pues comiendo y bebiendo Coca-Colita, hasta que de repente una chica se me acerca y me pregunta si estoy sola. Pues tú imagínate la cara que yo debía tener de circunstancias, en plan, ¿qué hago aquí? Estoy sola, no conozco a nadie. Se me acercó esta chica, Isa, y me dijo, oye, ¿estás sola? Y yo, sí. Y me dice, pues vente con nosotras. Esa misma tarde conocí a Isa y Elena, las cuales fueron maravillosas porque me presentaron a más gente y estuvimos ahí hablando. Y hicimos un pequeño grupito, hicimos una chupipandi y luego partimos juntas hacia Lisboa. Lo que había empezado siendo una tarde catastrófica acabó en convertirse en una tarde muy agradable. El viaje fue genial, pero de esto ya hablaré más adelante, en otro capítulo. Horas antes de irnos hacia España, cuando ya había pasado toda la experiencia y todo el viaje de la JMJ, estábamos en Lisboa esperando que nos viniera a buscar el autocar, hicimos pues un poquito de catequesis con uno de los padres y cada uno explicó un poco pues cómo había sido su experiencia y un poquito de testimonios, ¿no? ¿Sabes cuál fue mi sorpresa? Éramos unas 30 personas ahí. Mi sorpresa fue que todo el mundo dijo que antes de irse para Lisboa sentía miedo. Miedo de no saber lo que se iba a encontrar, miedo de no saber cómo iba a ser eso, miedo, miedo, miedo y miedo. Cuando a mí me tocó hablar, me acuerdo muy bien lo que dije y dije que me sentía muy aliviada porque veía que todo el mundo había dicho que antes de irse había sentido mucho miedo. Y eso a mí me reconfortó mucho y me hizo sentir, pues mira, un poco normal, ¿no? Porque en ese momento yo me sentía la extraña, la rara. Y no te voy a engañar diciéndote que entré al aeropuerto antes de irme súper motivada. No, yo entré al aeropuerto de Palma de Mallorca para irme para Lisboa llorando. Me llevó una colega en coche y me dijo, ¿necesitas llorar? Y le dije, sí, necesito llorar. Estuve en el coche llorando, entré al aeropuerto con las lágrimas en los ojos y para mi sorpresa todas esas personas también entraron llorando. Entonces, todo el mundo sufre miedo ante una situación de estas y qué bonito haber podido vencer este miedo y haber podido tener esta experiencia, ya que de no haberla vivido posiblemente me habría arrepentido, ya que, como te digo, fue una de las experiencias más bonitas de mi vida. Entonces, es lo que te digo, hacer las cosas a pesar del miedo. ¿Te has planteado alguna vez cuántas cosas te has perdido por culpa del miedo? Esa es mi pregunta. Seguramente muchas, y estoy segura de que no te quieres perder más. Por eso es importante que tengas siempre presente que la vida es una, y no somos gatos y tenemos 7 vidas. Por ello es importante que tengas claro que el precio del arrepentimiento suele ser mayor que el del fracaso. Si quieres emprender un negocio, hazlo. Con cabeza pero hazlo. Si quieres a alguien, díselo. Si no, siempre te vas a quedar con la duda. Puede que te rechacen, pero ¿y si sale bien? Si no estás bien en el trabajo, medítalo bien, evalúa los pros y los contras y coge coraje y toma la decisión que mejor sea para ti. Con todo esto, lo que te quiero decir es que empieces a creer en tus capacidades. Tienes muchas, aprovéchalas. Si te da miedo fracasar, no importa, tú hazlo. Seguramente los aprendizajes que hagas de cada fracaso te acercarán más a lograr lo que realmente quieres. Puedes convertir el fracaso en éxito si aprendes de él. Esto es muy importante. De todos los fracasos que tienes, que has hecho y que vas a cometer, de todos vas a sacar un aprendizaje. Con el miedo a la incertidumbre pasa lo mismo. Si no actúas y te arriesgas a fracasar, habrás pasado toda tu vida estando estancado, arrepintiéndote de lo que hubieras podido hacer y no has hecho. Empodérate, cree en ti mismo y en tus capacidades y dale caña, que la vida son 2 días y uno está lloviendo. Tú puedes. Coge coraje y haz lo que realmente deseas, lo que realmente necesitas y lo que realmente quieres. Muchísimas gracias por haberte quedado a escuchar este maravilloso capítulo. Te animo a que me sigas en mis redes sociales, graciaseguidos.0, tanto en TikTok como en Instagram. Y te animo a que, si no has escuchado los últimos capítulos del podcast, seguir con gracia, lo hagas porque no tiene ningún tipo de desperdicio. Te veo la semana que viene y que tengas una excelentísima semana.